Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo del Centro Universitario Vicente López. Mi nombre es Mariano Rodríguez y hoy vamos a tener la charla Repensando el liderazgo para la nueva normalidad. Para eso nos va a estar acompañando Silvana Mondino. Ella es doctorada en Ciencia Política por la Universidad de San Martín, magíster en Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Administración y Gestión Empresarial por la Universidad de San Martín y coach ontológico por la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Buenas tardes, Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola a todas y todos. Gracias por el espacio, gracias por esta charla y por la oportunidad, bueno, de conversar un ratito sobre lo que hoy nos ocupa. Muy bien, antes de comenzar y aprovechando que está entrando bastante gente, te quiero preguntar y que nos digas un poquito acerca de qué se va a tratar la charla de hoy. Bueno, un poco la idea que surgió de la charla después de la invitación de Belén y de ustedes en el centro universitario es unas líneas o unos pensamientos disparadores sobre lo que estamos atravesando hoy en esta pandemia, en este aislamiento y cómo estamos pudiendo pensar o repensar lo que se viene, cuál va a ser el liderazgo y cuáles esas organizaciones van a empezar o están empezando ya a planificar esta vuelta y cuáles serían los tópicos que tendríamos que tener en la agenda para ver cómo vamos a volver a esa nueva normalidad, que tantos estamos escuchando de nueva normalidad y creo que estamos atravesando un proceso que nos va a acercar a algo que es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. O sea, un poco son disparadores tópicos y hacer una conversación sobre esta temática. Bien, a todas las personas que nos están mirando les voy a ir diciendo que pueden dejar todas las preguntas que tengan acá abajo en la caja de comentarios. Nosotros se las vamos a estar haciendo llegar a Silvana para que ella pueda responderlas al finalizar la charla. Bien, yo no tengo mucho más para agregar, así que si querés te dejo y vamos comenzando con la charla. Recuerden, todas las preguntas las dejan acá abajo. Bueno, yo tengo unos disparadores en una presentación solo para ordenar la charla. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta conversación, ¿no? Estamos atravesando un momento que es inédito. Eh, lo que conocíamos como entornos laborales normales hoy dejan de serlo y estamos transitando hacia un nuevo camino que llamamos nueva normalidad o new normal. Un poco les cuento, yo trabajo hace muchísimos años de grado, soy licenciada en Administración de Empresas, doy clases en la facultad, en la Universidad de San Martín, y me apasiona el estudio de las organizaciones, y dentro del estudio de las organizaciones me enfoco en el estudio de las personas que formamos parte de las organizaciones. Dentro de esa diversidad, y un poco por ahí va a ir mi charla también, porque tiene que ver cómo las organizaciones y cómo las empresas, tanto organizaciones públicas como empresas de gestión privada, empiezan a transformar esta nueva forma de habitar el espacio productivo, si quieren, ¿no? O sea, hablamos de que nosotros nacemos en organizaciones, la vida nuestra es una organización, siempre hay organizaciones alrededor nuestro, y lo que es interesante es cómo eso fue articulándose a lo largo del tiempo, desde las escuelas más clásicas de administración hasta lo último que podemos ver en donde hablamos de redes dentro de las organizaciones. Entonces, un poco es introducir esta temática ante este momento del cual no se tiene recuerdo en la era contemporánea. No tuvimos un momento como esta pandemia en la era normal, en la nueva, en la modernidad. No existe un momento en donde todo el mundo estaba pasando por el mismo experimento, el mismo evento a la vez. Entonces, algunas de las cosas que vemos en la diaria, ¿no? Bueno, apareció una palabra como el COVID, es el SARS, no soy médica, pero sabemos que hubo muchísimas, que hubo muchas de estas enfermedades, pero que ninguna fue pandemia, y esto hizo que hace al menos más de 100 días estemos cambiando nuestra rutina. Apareció una palabra que es el teletrabajo, que todavía no sabemos si es teletrabajo, técnicamente no lo es, sino que nosotros trabajamos desde nuestras casas cumpliendo lo que era nuestra agenda de trabajo en forma remota, en donde en nuestras casas empezó a desdibujarse los espacios de oficina y de casa. Habrán transitado por ansiedad, por angustia, lo seguimos transitando, y en la cuestión de cuidados, hoy también nos damos cuenta, podemos vivenciar
que el trabajo que llamamos trabajo no remunerado, que es el trabajo que tiene que ver con la asistencia y las tareas de cuidado a niños y niñas menores y adultos mayores, que es un trabajo no remunerado, invisibilizado, que en Argentina en promedio las mujeres dedican 6 horas diarias a ese trabajo prepandemia. Hoy nos damos cuenta o vivenciamos que todo ese trabajo sostiene el trabajo fuera del hogar, el trabajo productivo, el trabajo que tiene una retribución. Hablamos también en este nuevo teletrabajo, home office, trabajo en domicilio. Hay una ley, ustedes saben que va a haber, que se está sancionando una ley de regulación en Argentina. También empezamos a ver algunas otras palabras que nos empiezan a hacer, o por lo pronto a dar curiosidad. La cuestión del bienestar, la cuestión del derecho a la desconexión, el horario, los horarios, acotar los horarios. Y veníamos con algo que nosotros llamábamos el mundo VICA, ¿no? El mundo VICA, que era este mundo, que puede ser VICA o VUCA, depende de dónde la traducción, pero cuando hablamos del mundo VICA decimos que transitamos un mundo que es complejo, volátil, ambiguo e incierto. Hoy más que nunca estos cuadrantes del mundo VICA están en mucha ebullición, ¿no? Acá esto nace en la última, lo escuchamos mucho más en los últimos años, pero podemos plantear que ya en la modernidad la persona, nosotros como personas, empezamos a tener algunas cuestiones de incertidumbre a la hora de elegir, ¿no? Hay una fábula que es la fábula del Samuelillo que le dicen, bueno, que está apurado, que corre, pero no sabe hacia dónde, ¿no? Es el momento de la modernidad. Bauman, a quienes les gusta leer, y se lo súper recomiendo, hablaba de la sociedad líquida, la modernidad líquida, el amor líquido, todo esto como la inmediatez, y también de golpe nos encontramos con un montón de logos que están a la izquierda, que van a ver que son un montón de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas que de golpe nos hacen conectarnos con los otros. Con toda una dinámica distinta a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque somos personas gregarias y tenemos una historia gregaria y necesitamos la socialización. Entonces, con todo este panorama, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Qué pasa con la forma de repensar la vuelta post-pandemia, ¿no? Entonces, empezamos a pensar esto del rethink, del repensar, ¿no? ¿Cómo serán las organizaciones y su dinámica? ¿Cómo serán los equipos de trabajo? Hoy estamos realizando otras reuniones de trabajo en forma virtual. ¿Qué puedo yo aportar si soy el líder de ese equipo a el desarrollo, al engagement? ¿Qué cambió? El engagement es el compromiso. ¿Cómo cambió ese compromiso? ¿Cómo yo puedo pensar en generar acciones para aportar mayor valor? ¿Cómo liderar en estos entornos? Y cómo promover mejores entornos, ¿no? Me van a escuchar hablar mucho esto del mejor entorno. Y les dejo si quieren les dejo una posibilidad de repensar a las empresas como si fuesen una orquesta. Si no escuchan ópera o si no les gusta, busquen un videíto rápido en YouTube en donde haya una ópera y van a ver que hay una persona que es el maestro de esa ópera en donde dirige a un montón de gente. Y si van a ver que la ópera casi siempre tiene una forma que parecería un organigrama. Y uno escucha una melodía y no es difícil identificar si, por ejemplo, los vientos o las cuerdas o algún instrumento está por encima del resto. Eso nos pasa cuando alguien desafina. Entonces, me van a escuchar, a mí me gusta mucho comparar a las organizaciones con la música en buscar esa armonía, ¿no? El líder tiene que buscar esa armonía, que todo fluya como una muy buena melodía y armonía. Entonces, algunas ideas para pensar esta nueva normalidad, o por lo pronto, como les contaba al principio, algunas ideas para llevarse en mi budget shoreline o lo que yo tenga para repensar, bueno, estoy pensando, ¿y qué tengo que pensar más allá para esta nueva normalidad? ¿Cuáles van a ser mis ideas fuertes, ¿no? Y traigo a Peter Drucker, que es alguien que desde la administración queremos mucho, es uno de nuestros popes y es quien tenemos bibliotecas de él y con muchas acciones. Y lo que ahí me parece súper interesante es esta cita de él que dice que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, bueno, las invito y los invito a pensar un poco más en qué podemos crear. Entonces, ¿por dónde podemos empezar?
Si tengo que empezar a pensar este nuevo liderazgo, estas nuevas organizaciones, punto interesante, experiencias aprendidas. Todo lo que venimos aprendiendo en las organizaciones, desde lo bueno y desde lo malo, ¿no? El error tiene mala fama, pero el error es lo que nos permite poder aprender, poder realizar aprendizajes. Las organizaciones aprenden y aprenden un montón, están compuestas por nosotros. Entonces, tomar lo bueno y lo malo, potenciar lo bueno, analizar dónde tengo que fortalecer. Por otro lado, ¿qué caminos he recorrido? ¿Qué agendas he tenido? ¿Qué es la acción que he llevado adelante? Y después, ¿qué procesos he llevado adelante? ¿No? Como tomar en una gran lupa estas organizaciones o estas acciones que yo hago, y acá si quieren les hago un paréntesis, también puedo liderar mi propio proyecto. Esto me puede servir también para pensar en este momento mi propio proyecto. Entonces, una de las puntas más interesantes que yo en esta conversación les quería dejar es esta cuestión de que, bueno, las organizaciones al estar conformadas por personas es totalmente necesario en este contexto poner el foco en las personas. Sin las personas no existe organización, sin las personas no hay forma de llevar adelante ningún cambio, ningún proceso, ningún agregado de valor, ninguna creatividad, ninguna innovación. Entonces, un punto interesante para repensar este liderazgo es las personas. Y acá con las personas, un punto del que yo trabajo hace mucho tiempo y a mí me interesa mucho y es donde veo una mayor posibilidad de acción y de creación, porque es invalorable la creación que se da desde la diversidad en equipos más diversos. Y la diversidad, como van a ver acá, bueno, me voy a adelantar, pero no me quiero adelantar, pero bueno, la diversidad, vamos a hablar de un amplio espectro de diversidad, porque si yo les digo diversidad, tenemos nuestros sesgos y seguramente a ustedes ya se les imaginó un montón de otras situaciones en la diversidad, pero la diversidad es amplísima y hay una riqueza intrínseca en esos equipos que ahora vamos a ver cómo lo podemos ir resolviendo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, no? Hablar de diversidad es hablar y reconocer diferencias, ¿eh? Y esto también es interesante. A veces necesito poner etiquetas para identificar, para después volver a sacar esas etiquetas y poder trabajar en conjunto. Y es una lista infinita, infinita. Ahora vamos a repasar algunas, pero la lista es muy, muy, muy larga. Y si yo reconozco la diversidad y la puedo gestionar, puedo respetar cómo somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Cada una de las personas, cuáles son sus singularidades, y yendo de una individualidad o una identidad individual a una identidad colectiva, hacernos. Y acá van a ver esto, acá hay como un mix de todas las diversidades que van a ver, hay capas, uno va trabajando por capas, y vamos a tener la diversidad la más que conocemos, la más que podemos observar, que tiene que ver con el sexo, el género, la edad, mi orientación sexual, mi discapacidad, dónde nací, mi lugar étnico, o sea, de qué origen étnico, qué raza. Y después van a ver que voy complejizando con otras diversidades. ¿Cuál es mi experiencia laboral? ¿Cuál es la educación que tengo? ¿Cuál es mi estado conyugal? Acá les hago un paréntesis. ¿Por qué estado conyugal o estado parental? Que justo quedó abajo cortado. El estado conyugal o estado parental me puede a mí también, a la hora de pensar y repensar un liderazgo, es cómo vamos a generar una política dentro de la organización que tome en cuenta a mamás y papás en distintas conformaciones de familia. Les decía al principio, ¿no? Si hoy estamos en una situación de aislamiento, trabajando desde nuestras casas, no es menor analizar quiénes de nuestros colaboradores y colaboradoras tienen hijos a cargo. ¿Por qué? Porque hoy estamos dentro de la misma casa, los papás y las mamás están siendo de docentes, están acompañando a sus hijos, están generando un montón de tareas del hogar que antes había una corresponsabilidad derivativa, quizás tenían ayuda. Entonces, no es menor analizar esa diversidad y analizar las formas de familia que podemos tener, que son un montón. También puedo pensar el ámbito de trabajo, dónde trabaja, en qué sector, si en la empresa dónde está, cuánta antigüedad tiene ese puesto, qué grupos de trabajo, cuál es su nivel socioeconómico, cuáles son sus religiones y sus cultos, ¿no? Yo puedo identificar qué religiones, qué cultos y visibilizar sus fechas más claves, sus celebraciones. Todo esto es como, y hay muchas más, pero son las que más
trabajamos a la hora de pensar la diversidad. Entonces, ¿por qué promovemos la diversidad, no? Si yo les plantearía, bueno, está genial, la reconocemos, ¿qué más nos va a hacer esta diversidad a la hora de incorporarla a la organización? Por un lado, reconocer y reconocernos, es fantástico, conocernos al otro y entrar en la misma sintonía. Por otro lado, es fortalecer todos los valores culturales de la organización propios de las personas y de la organización. Mejorar la reputación organizacional, ¿por qué? Porque estoy pendiente y estoy en sintonía con lo que pasa con mi talento, con las personas que forman parte, los reconozco. Retención y atracción de talento, innovación, creatividad y motivación. Saben que los grupos más diversos, las conformaciones de grupos más diversos generan una creatividad y una innovación muy alta. Y esto está medido, hay un montón de estadísticas, pero es simple. Ustedes, si en un mismo grupo mezclan edades, mezclan géneros, orientaciones sexuales, lugares de distintos lugares donde viven, distintas experiencias en un mismo grupo, van a ver la misma desafío de distinto lugar. Y seguramente eh, van a poder aportar una solución distinta, a no que seamos algo que se llama sesgo de afinidad, que somos todos parecidos y pensamos todos parecidos. Entonces acá lo que se genera es esa creatividad y esa emoción y motivación que se retroalimenta muchísimo. Obviamente la defensa de los derechos humanos, obviamente hablamos de la lucha contra la discriminación por cualquier cuestión y cualquier actuación en cuestión de discriminación por género. Argentina tiene un corpus normativo impresionante en lo que tiene que ver con la lucha ante actos de violencia de género. Estamos muy cerquita a ratificar el convenio de la OIT 190 con su resolución 206, que hace que se establezcan algunas mejoras, esto es una valoración mía, pero una mejora sobre la ley de violencia que tenemos de protección integral de la mujer, en todo lo que tiene que ver en sus ámbitos de laborales, que tiene que ver con acoso, discriminación y demás. También pensamos en la promoción de igualdad de oportunidades y claramente empezamos a trabajar la tensión entre la equidad y la igualdad. ¿Qué es la equidad y qué es la igualdad? La equidad es reconocer a las personas y poderles ofrecer a esas personas lo que necesitan. Y la igualdad es generar acciones para todos iguales. O sea, acá hay como una tensión, ¿no? Si yo reconozco a quien tengo, por ejemplo, voy a hacer una acción de vuelta, de home office, en realidad reversible. Volvemos a nuestros lugares de trabajo. Volvemos a nuestros lugares de trabajo, pero siguiendo el ejemplo de la educación. Pero los colegios todavía no tienen actividad plena. Cuando yo empiezo a plantear esto, voy a empezar a generar acciones que tienen que ver con equidad y poder traccionar a la reversión del trabajo, del modo de trabajo, a quienes no tengan hijos e hijas en cuidado, porque si no es imposible, con esos hijos menores, ¿dónde los dejarían? Entonces empiezo a pensar la equidad desde ese lugar. Un gran manifiesto, si quieren, es que la gestión de la diversidad tanto en las empresas o organismos públicos, en organizaciones, es una estrategia corporativa orientada a la creación de un entorno de soporte incluyente para todos los perfiles, o sea, para los perfiles diversos de las personas, que va a optimizar la eficacia en el proceso empresarial, reconociendo y respetando la singularidad de todos y cada uno. Y si planteo esto, les planteo, bueno, entonces, la charla la empezamos a hablar sobre el liderazgo, ¿no? En nuestra nueva nueva normalidad. Bueno, entonces, ¿cómo puedo promover estos espacios de diversidad e inclusión? La clave está en este liderazgo y en la gestión de esa diversidad. Y es el punto en donde yo quería llegar para plantearle esta situación, ¿no? ¿Qué liderazgo voy a pensar? ¿Cómo va a ser ese liderazgo? Hablamos de liderazgos más humanos, hablamos de liderazgos que tienen que ver con ponerse en el lugar del otro y de la otra persona, en esta cuestión del liderazgo a través de lo vivencial, ¿no? Hablamos de promover espacios de trabajo que tengan siempre en cuenta la armonía, que tengan cuestiones de armonía. Otra situación que se está viendo y que es el acompañamiento, la motivación y la contención de las personas que trabajan bajo el liderazgo de esta persona, ¿no? Otro punto súper interesante, hablamos de compromiso, hablamos de engagement, tiene que ver con la búsqueda del propósito compartido. Los equipos el equipo de trabajo
es un grupo de personas que por alguna situación se convirtió en equipo. Al convertirse en equipo, empieza a generar unas redes de contactos distintas a un grupo de personas. El equipo es como si fuese un equipo de fútbol. Es un equipo que tiene un entrenador, un coach que va a dirigirlos hacia un lugar. Y eso es en la búsqueda del propósito compartido, es encontrar el diálogo común. También este líder, líder barra lideresa, busquemos, ¿no? Líder, estamos hablando de la persona que lidera, tiene que tener para sí estos valores personales y corporativos alineados, ¿no? Cuando hablamos de esto su mirada tiene que ser con respeto, tiene que velar por equidad, por la inclusión, por la igualdad de oportunidades, por el propósito, tiene que haber una coherencia. Este líder tiene que tener esa coherencia. Tiene que fomentar la comunidad organizativa, generar prácticas sustentables y saludables para todos. Acá hablamos también esto de, ¿se acuerdan que lo mencioné al pasar? Pero es interesante también para que lo tengan. Este liderazgo o este líder tiene que empezar a pensar estas cuestiones, por ejemplo, del derecho a la desconexión. Hoy pasamos muchísimas horas frente a una computadora, asistiendo a cursos, asistiendo a charlas, dando clases, dictando conferencias. El liderazgo empieza a tomar esto para sí y empieza a establecer bloques en donde de tal hora a tal hora hay actividad y luego hay cortes programados en donde la persona tiene que, en su vida saludable y sustentable, almorzar, descansar, generar otras acciones. Esto tiene que ver está enfocado en el desarrollo saludable de las personas. Prepandemia hablábamos, y en muchos lugares del mundo se planteaba que las reuniones presenciales se fijaban hasta una hora antes de la hora de cierre de la oficina. Porque para poder facilitar a que las personas pudieran continuar con su balance, vida personal, vida profesional de la mejor manera. Si yo corría una reunión 10 minutos antes de la hora de cierre, seguramente esa persona no podía continuar porque no iba a salir a tiempo, no podía ir a buscar a sus hijos al colegio, no podía desarrollar sus otras jornadas por el tema del respeto en el horario. Entonces es interesante empezar a pensar estas prácticas desde el liderazgo para poder tener en cuenta cómo va a ser esta vuelta, en donde el valor está puesto siempre en las personas. Y ni que hablar de la empatía. La empatía es esta situación en donde nos ponemos los zapatos del otro, nos ponemos los zapatos de la otra persona, tratamos de entrar en su sintonía y con eso podemos desarrollar un nuevo abanico de acciones. Todas las personas tenemos la posibilidad de impactar y transformar nuestro metro cuadrado. Todos ustedes, yo, Mariano, todos los que están, Flor, todos los que están, podemos impactar en nuestro metro cuadrado. Si podemos empezar a pensar a través de esta armonía, nosotros también podemos, nosotros y nosotras podemos generar este cambio, ¿no? Este cambio de liderar también nuestras acciones, nuestras empresas, nuestros propósitos desde esta mirada, ¿no? Esta mirada que tiene que ver con la diversidad presente, con el respeto hacia el otro, con la empatía, con la armonía, con tener en cuenta todo lo que tiene que ver la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, ni que hablar de promover los entornos libres de violencia y de acoso. Esto tiene que ver cómo nosotros vamos a impactar en nuestro metro cuadrado. Y les cuento que es apasionante empezar a hacer el ejercicio. Bueno, ¿qué más puedo hacer yo para cambiar y aportar a un liderazgo más compartido y a empresas en donde haya un respeto por la diversidad? Bueno, ahora si quieren, tenemos el espacio de preguntas y respuestas. No sé, Mariano, ahí si vos me escuchás. No tenemos preguntas. Bueno. Bueno, ya que no tienen preguntas. Bien, quizás... si alguien tiene alguna pregunta, la puede estar dejando abajo en la parte de comentarios.
La verdad es que, Les redoblo la apuesta, a quizás ver, lo interesante también para pensar en las preguntas es qué les hizo sentido de esto, si ustedes ven la posibilidad de pensar y repensar estas organizaciones, o pensar o repensarse ustedes dentro de esta temática, ¿no? De qué le hace sentido del propósito, qué le hace sentido de pensar una diversidad, pensar la diversidad como una acción de incorporarla en sus vidas, en el reconocimiento de las otras personas. Ah, ¿qué me estás viendo la pantalla? Ok, ahí sí, ¿no? Perdón. acá ¿Qué tal? Marcela dice muy interesante y muy clara, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Sé que están un poco tímidos. Acá, mira, Florencia dice, ¿cómo manejar el tema de las horas extras cuando no hay manera de contabilizar el tiempo en el teletrabajo? ¿Cómo llevar a los colaboradores que se trata de objetivos? Bueno, acá, Florencia, hay algo interesante, ¿no? Porque este nuevo paradigma empieza a replantear todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en donde las horas extras empiezan a generar como una situación bastante interesante en un contexto donde... Ay, Flor me está pasando más. Eh, ahora voy con esa. Donde las horas extras es difícil de cuantificar. Vos hoy tenés posibilidades de conteo de horas, lo podés de logueo y de deslogueo, porque de hecho el teletrabajo prepandemia tenía una dinámica de conteo de horas, en donde yo puedo saber en qué momento vos estás conectado o no trabajando. Lo que sí, perdón, lo que sí me parece interesante en este contexto es trabajar sobre objetivos, ¿no? En esta cuestión de los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vas a tener que planteado vos en tu desarrollo personal o profesional y cómo vas a cumplir para la organización estos objetivos? Hasta que o sea, hasta que todo empiece a caminar distinto con el tema de horas extras. Pero sí sé que entiendo que es una cuestión bastante interesante para pensar. Acá tengo dos más. Una, no piensan que el entorno nos limita un poco. No sé bien a qué te referís entorno, pero voy a hacer una interpretación sobre el entorno. Si es el entorno organizacional, puede llegar a pasar que lo que limite de ese entorno sea que no haya un propósito de diversidad o un propósito de trabajar con las personas dentro de la organización. Y eso son aprendizajes y generan a través de presentaciones o de llevar el tema, de generar nuevas conversaciones en torno a lo que va a suceder. Eso puede ser lo limitante, si querés. Pero se empiezan a generar las conversaciones y empiezan a trabajar. Acá también es interesante, cuando hablamos de diversidad, incorporar la diversidad dentro de una organización, también es interesante analizar por dónde vas a empezar, por cuál va a ser la que vas a tomar para sí, no tomar toda la lista de diversidades, sino, bueno, vamos a incorporar, por ejemplo, el caso más interesante o que es más palpable ahora, tiene que ver con el cuidado, mujeres mujeres y varones y el cuidado dentro del hogar. O sea, yo puedo estar analizando, bueno, qué pasa con mis colaboradoras o mis colaboradores que tienen hijos menores. Estoy generando una acción sobre esto, ¿cómo lo involucro? Otro punto es cómo el líder debe tratar a una persona tóxica. Bueno, acá hay muchísimas aristas para tratar a una persona tóxica. No, acá debería pensarse desde qué lugar esta persona está siendo tóxica y cuál es su comportamiento, ¿no? Esta es buenísima. Esperen que justo me distraje porque tengo una pregunta. ¿Cómo es un comportamiento? ¿No? Como yo les puedo decir, las organizaciones tienen regulaciones, si quieren, ¿no? Regulaciones que tienen que ver en cómo nos comportamos, cómo va a ser nuestro manual de convivencia dentro de la organización. Entonces, a través de ese lugar hay un acuerdo en donde podemos definir quién es tóxico o no tóxico. ¿No? O sea, ¿me entienden? O sea, ¿desde qué lugar yo
qué es la situación tóxica que está realizando. Entonces, bueno, hay procesos que hacen que pueda evidenciar, ¿no? Siempre respetando cuál es la armonía y cuál es la buena convivencia de esa organización. Si la buena convivencia de esa organización está establecida con un manifiesto, con acciones, hay como una mirada en donde yo puedo saber o conocer, en realidad no es saber, es conocer cuál es lo que se espera de mí en esta convivencia. Entonces eso también a veces ayuda ante estas situaciones y bueno, después hay un montón de situaciones en donde no sé a qué te referís con personas tóxicas, pero incorporar manuales contra protocolos de actuación contra casos de violencia de género y demás también hacen a que la empresa tenga acciones más saludables. Otra pregunta, se dice que hay empresas que hacen greenwashing. También hay empresas que hacen pinkwashing, ahora les voy a contar. ¿Pensás que habría una nueva ola de empresas que harían un inclusive washing, por decirlo de alguna manera, pero en la realidad y el día a día sigue siendo moneda corriente el viejo paradigma? Bien. Les cuento, greenwashing es hago que soy sustentable y no lo soy. Pinkwashing es hago que estoy de acuerdo con un montón de situaciones, pero no hay una cierta coherencia, ¿no? Es como si fuese una moda, una situación así. A ver, ¿qué pasa con estas acciones? No son sostenibles en el tiempo, se caen y lo que hacen es generar daño organizacional porque no hay coherencia con el propósito, no hay coherencia y no es así. O sea, empiezas a ver que no está de esta manera, no está haciendo. Con el inclusive washing, mira, no me parece que haya una nueva ola. Sí me parece que hay muchas empresas que están empezando a incorporarlo dentro de su ADN, dentro de su fit cultural, por donde pueden, como pueden, pero lo están incorporando y hay discusiones sobre esa mirada. Empezás a tener más acciones que tienen que ver con incorporar esta diversidad dentro de las empresas. Seguramente alguna sea, si querés, es el inclusive washing. Washing es como que hago como que sí, ¿no? O sea, me pinto de verde porque soy, no sé, en el caso de la sustentabilidad, no reciclo pero contamino, ¿no? Una situación así contradictoria en sí mismo. Y con el tema del viejo paradigma, ahí hay algo interesante. A ver, las organizaciones nacen con una... me voy muy atrás, escuelas clásicas de la administración, nacen con procesos en donde las personas ni casi estaban referenciadas, no sé si se acuerdan, y entiendo que por el público quizás, aparte está bueno que estamos en pandemia, no sé, vean Tiempos Modernos, que es una película muy vieja de Chaplin, yo le he dado mucho para hablar en clase de estado de bienestar y para ver procesos en donde pobre Chaplin está en una línea de montaje y no pueden ir al baño porque está con un tornillo que tiene que apretar. Eso era como así nacen las organizaciones, si quieren, perdónenme en esta licencia académica, pero nacemos en un proceso en donde el paradigma era muy fuerte y muy duro, te diría, hasta que las personas éramos una situación de una herramienta más. En las últimas escuelas, con las relaciones humanas y demás, empezamos a ver que las personas tienen otra situación y actualmente empezamos a trabajar muy fuertemente diversidad. Los paradigmas organizacionales están cambiando, son procesos. Son procesos. Hoy seguimos viendo organigramas en donde quizás hay como por abajo per se una cierta rigidez. Todavía seguimos conviviendo con esas jerarquías o con esos organigramas tan rígidos a mi gusto. Entonces, le falta esta diversidad. Pero son paradigmas, son aprendizajes. Y es una empresa o una organización que empieza a incorporar, en realidad empieza a ver la diversidad que tiene, porque lo tiene incorporado, pero empieza a generar algo con eso y el valor es muy alto. Y es como un camino, ¿no? Es como, hay una feminista que siempre dice que es la teoría del 10%, ¿no? Si vos podés impactar en tu proyecto en un 10%, lo que vas a generar es impresionante. O sea, son baby steps, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo sería que en este contexto de pandemia, para no desdibujar las jerarquías? Acá hay una realidad que está sucediendo, es que si hablamos de jerarquías organizacionales,
estamos en un momento en donde nos igualó per se, nos sacó de una jerarquía, si quieren, espacial. Estamos todos conviviendo en un momento en donde hay altas jerarquías y bajas jerarquías atravesando por las mismas, los mismos estados, si quieren, ¿no? Estamos trabajando desde nuestras casas, aprendiendo la digitalización, tomando nuevas herramientas. Las jerarquías no se desdibujan, existen en la organización y hay acciones que te la van a marcar. A ver, la pregunta anterior les planteaba, los organigramas son muy rígidos, pero también lo que te generan es tomar los perfiles y contar esta jerarquía. O sea, necesitamos también este análisis, ¿no? Pero no se desdibujan las jerarquías. Los que tienen los cargos de liderazgo, que llevan adelante las estrategias dentro de las organizaciones, lo siguen teniendo hasta en pandemia. Lo que sí, y un poco lo que yo quería que plantear en esta conversación, es que este líder o esta persona que va a llevar adelante el liderazgo tiene que tener unos condicionamientos de acompañamiento distintos que en otro contexto, ¿no? Porque hay una realidad, se está midiendo, hay un montón de encuestas que se hicieron sobre pandemia y rendimiento laboral, hay un montón de encuestas que se hicieron del uso del tiempo, y lo que nos están arrojando esas encuestas, el resultado es que cambió mucho nuestra dedicación, nuestra concentración. Entonces estamos atravesando este cambio de paradigma, los estamos atravesando, y ahí las jerarquías también tienen que ver y estarán en este proceso más de evaluación. ¿Cómo encarar el trabajo también con colaboradores que tienen hijos a su cuidado? ¿Qué compensamos y qué no? Bueno, acá es interesante plantearlo. Lo que sí sabemos es que, por lo pronto, pensar desde una mirada, desde una política, o como planteás, ¿no?, de encarar el trabajo, una acción deliberada, ya tomando en cuenta la perspectiva de género, que les puedo asegurar que no estaba tan abiertamente, más algunas empresas líderes que sí, pero después el resto estaba como no tan presente. En este contexto está muy presente, en este contexto lo conocemos, y lo que empezamos a ver tiene que ver con el uso del tiempo. Empezamos a ver desde qué lugar la persona puede cumplir, o puede, no es cumplir, pero puede desarrollar sus tareas teniendo a sus hijos e hijas en donde también son mamás, son docentes, son acompañantes del proceso. Saben que hay algo súper interesante que se midió hace muy poco, que las mamás con hijos a cargo, y sobre todo de edades más chicas, empezaron a notar una carga mental muy alta, ¿no? Un cansancio muy grande que tiene que ver con esta forma de estar no pudiendo hacer balance. Porque antes hablábamos siempre de conciliación mundo laboral, conciliación mundo profesional. Hoy lo que estamos viendo es que no hay forma quizás de hacer el balance, porque estamos conviviendo en el mismo lugar, no hay un límite. Entonces ahí, ¿cómo compensamos y qué no? Una buena sugerencia, o quizás por dónde empezar, es, bueno, si vos tenés que volver a revertir el teletrabajo y volver a tus lugares de trabajo, tener en cuenta la estadística, o sea, generar estas estadísticas por cuestiones de género, saber quiénes tienen hijos y quiénes no tienen hijos y quiénes podrían eventualmente volver, es una muy buena punta. O sea, por lo pronto conocer cómo es tu nómina en relación al cuidado, ¿no? Mamás solas, papás solos, familias homoparentales. Bueno, ¿quiénes tienen esta cuestión de cuidado para poder volver? Y eso hace que vos lo puedas compensar. Después, algunas situaciones es, bueno, justo tengo, no sé, les pongo casos extremos, evaluaciones de desempeño en este contexto con los niños y niñas, y bueno, ahí deberás buscar la forma en esa organización de hacerlo de la mejor manera y que haya una igualdad de oportunidades, porque se entiende que si vos estás no pudiendo hacer este balance hoy entre tu vida laboral y tu vida personal por el tema de cuidado, y aparte lo dicen las estadísticas, sobre todo, tanto en el país como en Europa, en España. Es más, en España, ustedes saben que hubo una reversión del teletrabajo, ellos volvieron a trabajar, las personas volvieron a trabajar,
y los colegios no se habilitaron, con lo cual también ahí empezó a haber toda una mirada distinta de cómo volver a trabajar ante esta situación. Porque lo que pasa es que los sistemas empiezan a colapsar. Entonces también es interesante para que ustedes lo tengan presente. Creo que lo pude responder, ¿no? Que compensamos y que no tiene que ver con esto, ¿no? Cómo vos compensás también la situación de que una persona pueda seguir desarrollándose y no salga del mercado, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Que no hacer que las mujeres, quienes principales cuidadoras de los niños y niñas, salgan del mercado productivo porque no pueden con las dos acciones. Entonces, una acción de igualdad de oportunidades deberías velar o tener los mecanismos para que asegurar que ellas puedan seguir trabajando, si así lo desean. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, acá es a la inversa de un par de preguntas por arriba. ¿Cómo puede una persona encarar a un líder tóxico? Bueno, acá ahí también vuelvo a lo que les planteé al revés, ¿no? Esta situación de las convivencias, de los manifiestos de convivencia, de cómo, si vos en una organización no tenés estoy tratando, no sería un protocolo, pero un manifiesto de cómo es la convivencia amena dentro de esa organización, es como muy complejo llevar un líder tóxico, porque hay parámetros de comportamiento donde tiene que primar el respeto, donde tiene que primar la persona, la seguridad de la persona. Entonces siempre es interesante tener en cuenta estas formas o estos estatutos, políticas, prácticas de buena convivencia, en donde están reguladas las acciones. Y ante un liderazgo tóxico, poder decir, bueno, acá está, ¿qué pasa con esta persona que tiene un liderazgo tóxico y que por X causa está haciendo que yo no me pueda desarrollar de la forma en que tengo que desarrollarme, debo desarrollarme y me siento para desarrollarme? Pero sí, llama la atención que salió en dos preguntas distintas el tema de la toxicidad de nosotros como de las personas en realidad, de nosotros tanto personas, ¿no? Pero sí, tiene que ver con las convivencias. Tiene que ver cómo vos estableces nuevos diálogos para las convivencias. A veces no es tan simple, a veces es un desafío bastante grande para organizaciones, pero se logra y se puede hacer, y es la forma de otra vez, de reconocernos y de poder actuar en consecuencia. Bien, esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahora. Muchísimas gracias, Silvana. Antes de despedirte, quiero dar unos pequeños consejos unos pequeños avisos para la semana que viene, para todas las personas que nos están escuchando. Les quiero comentar que el martes 7 de julio a las 17 horas vamos a tener una charla gratuita desde el Facebook de Emprendedores Vicente López, donde voy a estar conduciendo, una charla acerca de plataformas para vender online. Las ventajas y desventajas va a ser dictada por Pablo Román Vilá. Esto va a ser el martes 7 de julio a las 17 horas, en vivo, como acá, pero en el Facebook de Emprendedores Vicente López. Y para todos los que nos están mirando, si no se quieren perder ninguna noticia, ni ninguna charla, ningún taller, ningún curso, les pedimos que ingresen sus datos ahí en bit.ly/sumateq para que les lleguen por mail todas nuestras novedades, ¿sí? Todas las charlas, talleres, cursos, congresos, inscripciones para las carreras, todas las novedades las vamos a mandar por mail a todas las personas que ingresen sus datos ahí. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo. Acá hay un montón de gente agradecida, Florencia, Mario Armás, el director de la Escuela de Guardavidas. Tenemos un montón de personas que te están felicitando, les sirvió mucho la charla. La verdad que muchas gracias por brindarnos este tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me sentí súper cómoda. Fue una charla de café, como decíamos con Belén, una cuestión de intercambio. Así que bueno, nada, un placer y me alegro mucho que les haya servido. Y bueno, ojalá que algunas palabras queden resonando para poder aportar a una sociedad donde haya más buena convivencia, ya que salió tantas veces, un respeto por la diversidad y que haya más armonía. Así que bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron mirando y bueno, nos vemos la semana que viene.